Capítulo 3. La economía de Dios. En la Biblia, la gente tiene que trabajar para sobrevivir como consecuencia del pecado. Cuando estaban en el jardín del Edén, la vida era fácil para Adán y Eva. Bebían de un río y comían fruta de los árboles. Estaban sentados todo el día y no tenían que hacer mucho. Pero un día desobedecieron a Dios y Él los expulsó del jardín. Y de una vida de abundancia cayeron en una de escasez. Con el sudor de tu frente comerás tu pan, le dijo Dios a Adán. A partir de entonces, la gente tuvo que trabajar para sobrevivir. Sin embargo, Jesús advirtió que cuando trabajaban, la gente corría el peligro de cometer pecados que podrían excluirlos del cielo. Podrían preocuparse solo por hacerse ricos. Podrían sentir envidia de la riqueza de otros. Podrían terminar amando más la ropa, las joyas y el dinero que a Dios. En cada extremo de la larga Edad Media se situaron dos pensadores cristianos, gigantes intelectuales de su tiempo. Pensaron larga y profundamente sobre lo que significaban las enseñanzas de Cristo. ¿Qué decían sobre cómo debían participar los cristianos en la economía? Al principio estaba San Agustín de Hipona, un joven maestro inquieto que maduró hasta convertirse en un sabio santo. Hacia el final llegó Santo Tomás de Aquino, un monje italiano que vivió cuando estaba surgiendo una nueva civilización comercial en Italia. Sus escritos dieron orientación a los cristianos sobre cómo vivir en esta sociedad cambiante. Agustín nació en el moribundo Imperio Romano y tenía un pie en el mundo antiguo y el otro en el emergente mundo medieval. Tras largos vagabundeos y búsquedas interiores, se convirtió al cristianismo. Los griegos habían pensado en la sociedad y la economía de las ciudades de reyes, pequeños estados con gobernantes sabios. Agustín transformó esto en la ciudad de Dios, en cuya cima se sienta Cristo, el Salvador de la humanidad. La ciudad de Dios se regía tanto por las leyes humanas como por las leyes de Dios. Eso era porque la gente tenía que participar en la actividad ordinaria y cotidiana de ganar dinero. La riqueza era un regalo de Dios a las personas pecadoras que la necesitaban para sobrevivir. La mejor vida sería aquella en la que se renunciara a las posesiones, lo que algunos cristianos hacían viviendo sin dinero como ermitaños o en comunidades de monjes. Pero en un mundo imperfecto la gente tiene que poseer propiedades, y entonces era importante no amar las propias posesiones, entender que eran simplemente el medio para vivir una vida buena y santa. Las ideas de Agustín ayudaron a dar forma a la sociedad medieval que sustituyó a la de los romanos. Los romanos habían creado un vasto imperio. Sus ciudades eran maravillas de elegancia e ingeniería. Solo Roma tenía 1000 baños públicos alimentados con agua por acueductos. Después de la muerte de Agustín, el imperio fue invadido por invasores y durante los siglos siguientes el comercio colapsó. Las comunidades se volvieron hacia adentro, cultivando sus propios alimentos en lugar de comprarlos y venderlos. Las ciudades se encogieron y los puentes y caminos de los romanos se desmoronaron. De la tela única del imperio surgió un abigarrado mosaico de gobernantes locales. El hilo común era la nueva fe cristiana y las enseñanzas de hombres como Agustín. Otra parte de la sociedad medieval fue un sistema económico que llegó a conocerse como feudalismo. Los gobernantes necesitaban guerreros para contener a las hordas de invasores a caballo. Era caro mantener a los guerreros, así que los reyes les daban tierras a cambio de su lealtad. Los guerreros prometían luchar por el rey cuando los necesitara. A partir de aquí se desarrolló todo un sistema de producción que se basaba no en el dinero, sino en las promesas hechas entre gobernantes y gobernados. La economía de Dios en la tierra se organizaba como una cadena del ser. Esta era la visión medieval del universo organizado en un estricto orden jerárquico. En la cima estaban Dios y Cristo.
Sus representantes en la tierra eran primero el Papa y luego los reyes que daban tierras a los grandes señores. Y en la base estaban los campesinos que trabajaban la tierra. Los campesinos entregaban las cosechas al Señor, quedándose con algo para ellos. La economía se regía por la religión más que por los beneficios y los precios que hoy gobiernan. Sus autoridades eran hombres como Agustín y los que le siguieron, los eruditos, monjes y predicadores de la iglesia. Tomás de Aquino fue uno de ellos. Nació en una familia rica, pero de joven se unió a los dominicos, una orden de monjes que vivían sin dinero ni posesiones. Sus padres lo odiaron e hicieron que lo secuestraran y lo encerraran en uno de sus castillos. Incluso pusieron a una prostituta en su habitación para intentar que olvidara hacerse monje. Pero él se negó a ceder a la tentación. En cambio, rezó y escribió libros sobre los métodos de la lógica. Finalmente, sus padres desistieron y lo liberaron, y él se trasladó a París, donde continuó su búsqueda religiosa e intelectual. Aquino imaginaba la cadena del ser como una colmena, con las funciones de las abejas dadas por Dios. Unas recogen miel, otras construyen las paredes de la colmena, otras sirven a la abeja reina. La economía humana era así. Unos trabajaban la tierra, otros rezan y otros luchan por el rey. Lo importante era no ser codicioso y no envidiar el dinero de los demás. Como ya había comprendido Agustín, en un mundo de pecado la gente necesita poseer cosas para ganarse la vida para sí mismos y sus familias. Estaba bien vender algo con ánimo de lucro siempre que el dinero se destinara a un buen uso, decía Aquino. Si alguien tenía más dinero del que necesitaba, entonces tenía que dar algo a los pobres. Supongamos que alguien que se ganaba la vida vendiendo carne. La cuestión que Aquino intentaba responder era cuál era el precio justo para la carne. ¿Cuál era la cantidad justa y moralmente correcta que debía cobrar a los clientes? Aquino decía que no era el precio más alto que un vendedor pudiera obtener, quizá mintiendo sobre la calidad de la carne. El engaño era una preocupación constante en la época medieval. Un inglés se quejaba de que los carniceros de Londres se habían dedicado a pintar sangre en los ojos de las ovejas podridas para que parecieran frescas. Aquino decía que un precio acordado en tales condiciones sería injusto. Uno justo era aquel que normalmente se cobraba en una comunidad sin trucos ni vendedores poderosos que dominaban el comercio. Al igual que los pensadores anteriores a él, Aquino creía que el peor pecado económico era la usura, prestar dinero a cambio de un precio, es decir, a un tipo de interés. La usura era condenada por la iglesia medieval. Los sacerdotes que enterraban a los prestamistas en tierra sagrada podían ser expulsados de la iglesia, y los prestamistas irían al infierno junto con los ladrones y asesinos. Un predicador contó la historia de un prestamista que pidió ser enterrado con su tesoro. Después de morir, su esposa excavó su tumba para recuperar el dinero. Vio demonios metiendo monedas, ahora convertidas en carbones ardientes, garganta abajo de su marido. Los clérigos medievales decían que prestar dinero con interés era robar porque el dinero era estéril, era infértil y por tanto no podía reproducirse. Déjalo en un montón y no se reproduce como lo hace un rebaño de ovejas. Si le cobrabas 25 monedas a un hombre al que le habías prestado 22, le estabas cobrando 3 monedas de más. Las 3 monedas pertenecían legítimamente al hombre. Aquino, como los pensadores de la antigua Grecia, decían que el uso adecuado del dinero era para comprar y vender. Estaba mal intentar hacerlo, reproducir mediante el truco de cobrar intereses para que la cantidad que se te debía aumentara. Cuando el dinero se usa para comprar y vender cosas, la compra-venta consume el dinero. Es igual que cuando usas el pan para su propósito de comer, consumes el pan. Es diferente con una casa porque puedes vivir en una casa sin consumirla. Está mal hacer que alguien pague por el pan y que pague por el uso del pan.
Eso es hacerle pagar 2 veces. Del mismo modo, está mal hacer que alguien te devuelva el dinero que le prestaste y encima te pague intereses. Peor aún, la usura es un pecado que nunca cesa. Al menos los asesinos dejan de asesinar cuando duermen. Los pecados de los prestamistas continúan sin cesar mientras yacen en la cama y las deudas que se les deben crecen cada vez más. Aquino escribía en una época en la que Europa estaba redescubriendo el comercio y el intercambio. Unos siglos antes de que él naciera, la población empezó a crecer y las ciudades volvieron a la vida. Inventos como los arados pesados y nuevos tipos de arneses para caballos ayudaron a los agricultores a obtener más de la tierra. Las ruedas hidráulicas comenzaron a girar en los ríos, impulsando molinos para moldear grano. Las comunidades salieron de su aislamiento y empezaron a comerciar entre sí, y el dinero volvió a estimular la compra-venta de bienes. En las grandes ciudades de Venecia y Florencia, la cadena del ser medieval se estiró y tensó con nuevos tipos de personas: los mercaderes que compraban y vendían bienes para obtener beneficios y los banqueros que trataban con dinero. La sociedad ya no estaba formada solo por los que rezaban, los que cultivaban y los que luchaban. Los habitantes de las ciudades pusieron chispas bajo las brasas del comercio y ahora estallaron en llamas. Los barcos llevaban vidrio y lana a Asia y traían sedas, especias y piedras preciosas. Venecia creó el primer imperio comercial desde la antigüedad. A medida que el comercio florecía, también lo hacían las finanzas. En Venecia y Génova, los mercaderes guardaban sus monedas en las seguras bóvedas de los cambistas. Los mercaderes podían entonces saldar deudas haciendo que los cambistas transfirieran dinero entre sus cuentas. También obtenían préstamos de ellos. De este modo, los cambistas se habían convertido en los primeros banqueros, pero también en pecaminosos prestamistas. Otro avance ayudó a hacer frente a los riesgos de enviar costosas cargas a través de peligrosos mares. Los mercaderes desarrollaron los seguros: pagar a alguien una cantidad de dinero a cambio de que prometiera compensarle por las pérdidas causadas por la mala suerte, como el hundimiento de su barco tras una tormenta. El bullicio de las ciudades debilitó el feudalismo porque los campesinos abandonaban la tierra y se trasladaban a las ciudades para trabajar por dinero. El bullicio también empezó a ahogar las enseñanzas tradicionales de la Iglesia. El patrón de Milán era Ambrosio, que había condenado a muerte a los prestamistas, pero eso no impidió que los habitantes de Milán se enriquecieran prestando dinero. La vida económica llegó a regirse más por el dinero y el beneficio, y menos por la tradición. Incluso los monjes empezaron a ver que el préstamo con interés era esencial para la economía, y que no se produciría a menos que se pagara a los prestamistas por ello. Aquino dijo que los intereses de los préstamos eran de hecho aceptables a veces. Estaba bien que los prestamistas los cobraran para compensar los beneficios a los que tenían que renunciar cuando prestaban su dinero. Poco a poco, los clérigos llegaron a ver que había una diferencia entre la usura, tipos de interés altos que arruinaban al prestatario, y los tipos razonables que eran necesarios para que los bancos funcionaran. A principios del siglo XI, el Papa dijo que los mercaderes nunca podrían entrar al cielo. A finales del siglo siguiente, el Papa nombró santo a un mercader llamado Homo Bonus. La idea de que para estar cerca de Dios había que ser pobre empezó a extinguirse. Jesús dijo a sus discípulos que no podían servir a Dios y al dinero, pero en la época de Aquino los mercaderes creían que sí podían. En 1253, una empresa italiana comenzó sus cuentas manuscritas con las palabras «en el nombre de Dios» y del beneficio. La economía de Dios se estaba fusionando con el nuevo mundo del comercio.